ustedes pueden ver de que el émbolo está de forma estática, o sea, de forma libre, sin que los topes intervengan, ni arriba ni abajo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Pueden observar eso o no? Sí. De que Sí, Sí, Auxi. dicho émbolo, dicho émbolo está libre, está elevado hasta cierto volumen sin que ningún tope intervenga. Cuando el émbolo se encuentre, cuando el émbolo se encuentre en esta posición, libre, sin topes, en ese caso, la presión, la presión dentro de mi sistema, la presión dentro de mi sistema va a ser igual a la presión del exterior. El émbolo va a estar de esta forma estática porque la presión dentro del sistema va a ser igual a la presión del exterior. Es importante que sepan eso, porque hay exámenes en los que el ingeniero, hay algunos exámenes en los que el ingeniero les da esta presión del exterior, pero no les da la presión del sistema. Pero su émbolo se encuentra en esta posición libre de topes. Cuando el émbolo se encuentre libre de topes, tanto abajo como arriba, la presión de mi sistema, la presión de mi sistema es igual a la presión del exterior. Solamente en este caso, cuando el émbolo se encuentre libre de topes. Veamos qué me dice el enunciado. El enunciado me va a dar la presión inicial de mi sistema y también me va a dar la presión del exterior. La presión del exterior. Listo. Veamos qué me dice el enunciado. El enunciado me dice, se tiene el dispositivo de la figura. Luego me dice, en A hay 20 litros de agua a una presión de 7. Ojo, en A. El enunciado me está dando la presión inicial de mi sistema, la presión de 7. Y ahora, como el émbolo se encuentra en esta posición libre de topes, tanto abajo como arriba, yo sé de que la presión dentro de mi sistema va a ser igual a la presión del exterior. Entonces, si el enunciado me dice que la presión en A es de 7,03, ¿cuánto va a ser la presión del exterior? 7,03. 7,03. Correcto. Listo. Entonces ya tienen todos los datos para empezar a resolver el ejercicio. Definen su estado inicial, terminan de definir el estado inicial y se hacen la pregunta, ¿será que la presión de mi sistema es igual a la presión del exterior? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? Correcto. Inicialmente, en el estado 1, la presión de mi sistema es igual a la presión del exterior. Por lo tanto, del estado 1 al estado 2, ¿de qué forma me voy? Presión constante. Presión constante. Correcto. Eso para este ejercicio. Y ahora veamos otro ejemplo claro. Veamos otro ejemplo claro que va a estar en su práctica. Vamos a ver su práctica. Tengo, voy a compartir. En la 10 hay uno igual. A ver, vamos a fijarnos. Ahorita voy a compartir. Por ejemplo, acá. ¿Pueden ver o no? ¿Me avisan? Sí. Sí, En Auxi. este, en este ejercicio sucede lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, este émbolo está libre de topes o no, tanto acá abajito como acá arriba.
¿Está o no está libre de topes? Sí. Correcto. En este caso, también la presión de mi sistema va a ser igual a la presión del exterior. Inicialmente. Sucede lo mismo en este caso de acá. Si ustedes se dan cuenta, este émbolo de acá, está libre de topes, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Y cuando el émbolo está libre de topes, yo puedo decir que la presión de mi sistema es igual a la presión del exterior. Y ahora, en este ejercicio, ¿sucede lo mismo o no? Ustedes me dicen. Sí. ¿Este émbolo está libre de topes o no? Acá abajo como acá arriba. ¿Está o no está libre? Está libre. Está libre de tope. Por lo tanto, la presión dentro de mi sistema va a ser igual a la presión del exterior. Ahora, acá, el émbolo está libre de topes, tanto abajo como arriba, ¿sí o no? No. No. Por lo tanto, la presión del sistema va a ser diferente que la presión del exterior. Va a ser diferente. Y el enunciado me va a dar esas presiones. Si ustedes se fijan, ¿qué me dice el enunciado? En un dispositivo hay agua a una presión de 7. La presión del sistema de 7. ¿Qué más me dice? La presión que ejerce el pistón, la presión del exterior, es de 3. Y listo. Comprobado de que son diferentes. En acá, ¿qué me dice? En un dispositivo de cilindro y pistón se tiene 20 litros de agua a una presión de 5,6. En este caso, en este ejercicio, solamente me está dando la presión del sistema. Pero si ustedes leen el enunciado no me va a dar la presión del exterior. O si les da, léanlo a ver. ¿El enunciado les da o no les da la presión del exterior? No. No, Auxi. No les da, ¿cierto? ¿Y por qué no les da? Porque al momento de que ustedes conozcan una sola presión, ya van a conocer la otra presión. Si la presión de mi sistema es de 5,6, yo ya voy a saber que la presión del exterior también es 5,6. Las presiones son iguales, están en equilibrio mecánico. Otro ejemplo, ¿dónde? A ver, acá, en el ejercicio 7, nuevamente, este émbolo está libre de topes, tanto abajo como arriba. Por lo tanto, yo puedo decir que la presión de mi sistema es igual a la presión del exterior. ¿En qué otro ejercicio más? En el 10. En el 10, acá. Sí. Ojo, pero veamos acá a ver qué me dice el enunciado. Como les digo, tienen que leer el enunciado. ¿Qué me dice el enunciado? En un recipiente hay agua a una temperatura de 100 y con un título de 80%. Estamos en mezcla, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Si la temperatura es Sí. de 100, si la temperatura es de 100 y el título es 80, ¿estamos o no hay mezcla? Sí, Auxi. Sí, ¿cierto? Por lo tanto, a la temperatura de 100, ¿cuánto va a ser la presión de mi sistema? A la temperatura de 100, 1,033. 1,033, ¿cierto? Esa es la presión del sistema. Entonces, ¿y qué me dice el enunciado? El pistón ejerce una presión de 1,2. Ya el enunciado ahí les está dando la presión del exterior. Yo les digo de que se cumple con esto. Ojo, Auxi, cuando, ¿sí? en el número 10 tengo una duda. En los 120 grados centígrados, eh,
¿Eso tengo que hallar mediante tabla la presión o es ¿Correcto? un valor a esa presión que tengo que buscar? ¿Cuál? Ya, se agita el agua hasta que su temperatura alcanza los 120. Sí, esa temperatura es la temperatura de saturación o Eso usted tiene que definirlo. mediante Eso- tabla, ¿no? correcto. La presión la tiene que definir con tabla. Si se da cuenta, inicialmente la presión de su sistema, ¿cuánto es? Ojo, la presión 103. 1033. Esa es la presión de su sistema. La presión del exterior, ¿cuánto es? Según el enunciado, 1.2. 1,2, ¿cierto? Primero, define el estado inicial, ¿cierto? Sí, Sí, ya definió el estado inicial, se viene al esquema. Se viene al esquema y se hace la pregunta: ¿será que la presión de mi sistema es igual a la presión del exterior? ¿Sí o no? no, No. Por lo tanto, del estado 1 al estado 2, ¿de qué forma me voy? volumen constante. Volumen constante. Y siempre que yo me vaya de un estado a otro a volumen constante, ¿qué pasa con la presión? La presión de Varía mi sistema aumenta o varía. La pregunta es, ¿hasta qué punto va a variar? hasta el 1,2. En, en la mayoría de los casos, hasta igualarse con la presión del exterior. Entonces, del estado 1 al estado 2, a volumen constante, masa constante, volumen específico constante, y solo cambia la presión. En el estado 2 va a tener presión y volumen específico. ¿Ese estado 2 lo definió o no lo definió? Sí, y esa temperatura de 120 está en 1.2 está en estado ya de vapor recalentado. Pero ¿cuánto es tu temperatura? ¿Cuánto es la temperatura en el estado 2? Ya, está bien, decir que está en vapor calentado, pero ¿cuánto es la temperatura? La temperatura es 104.03, interpolando, ¿no? Ah, Porque la en la tabla no temperatura, está. la temperatura es 104, ¿cierto? Sí, Estás en vapor calentado. ¿Llegaste o no llegaste a la condición final? no, Por lo tanto, se tiene que seguir agitando y va a haber un nuevo estado 3. ya, ¿Queda claro o no? sí. Listo. Entonces, ¿ya lo puede resolver o no? Entonces me voy a la tabla de vapor recalentado a esa presión de 1,2 y busco la temperatura de 120. Correcto. Ah, La ya, presión está bien, constante entonces lo y puse. con la condición final. Ya, eso era todo. Gracias. Entonces, listo. En acá en el ejercicio 12 sucede lo mismo. Como el émbolo está libre de topes tanto abajo como arriba, la presión de mi sistema va a ser igual a la presión del exterior. Sucede lo mismo. Sucedió lo mismo en mi examen de mí, que está acá. El cilindro B, el cilindro B estaba libre de topes tanto abajo como arriba. Por lo tanto, yo llegué a la conclusión de que la presión dentro de mi sistema era igual a la presión del exterior. Y fue por eso que en mi examen yo del estado 1 al estado 2 me fui a presión constante, porque la presión de mi sistema era igual a la presión del exterior. Sucede lo mismo en este ejercicio, sucede lo mismo. Bueno, ese es el último. Hasta ahí. Hasta este ejercicio se puede decir que la presión dentro de mi sistema es igual a la presión del exterior. En este caso, del sistema A, su exterior va a ser el sistema B. Y del sistema B, su exterior va a ser el sistema A. ¿Qué dudas tienen de algún ejercicio? Aún sí, una consulta sobre la interpolación. Cuando no pillemos un valor, o sea, ¿es necesario sí o sí tener un valor exacto?
para interpolar o podemos tomar un valor aproximado de la tabla? Yo les recomiendo de que tomen valores aproximados de la tabla. Solamente en casos extremos como el que resolvimos en una ayudantía particular, no sé si estabas ahí, Sí, Auxi estaba. solamente en esos casos extremos en el que ya, el dato salía de los rangos de tabla, ahí recién podría interpolar o extrapolar. Solo en esos casos extremos, cuando el dato que vos tengas esté fuera del rango de tu tabla. ¿Queda claro o no? Sí, Auxi, gracias. ¿Qué otra duda, chicos? Si no hay ninguna, entonces nos vemos mañana para las personas que quieran una ayudantía particular. Y Listo, el Auxi. sábado. Y el sábado estudien para su examen conmigo, a ver. Va a ser un ejercicio. Este sábado. Sí, es de sábado. Ah, el examen con usted, ¿no? Sí. Y con el ingeniero el día martes. Ya Ya, el, ya el ingeniero está buscando. nos Eh, agarró de sorpresa. ¿Qué sea ¿Qué? el ¿Cómo, gordo? ingeniero? Sí. Nos agarró en curva, sí. ¿Qué examen los tomó de sorpresa? El que de usted termo. El sábado. Lo no, otro. no puede ser para el otro. Ya, chicos, vamos a ver qué pasa, a ver. Pero estudien por si acaso. Está bien, Auxi. Gracias. Ok, sí, gracias. Entonces, si no tienen más dudas, chicos, nos vemos hasta mañana o hasta el sábado. Buenas noches. The recording has stopped. Gracias. Gracias, Auxi.